Los riñones yacen a ambos lados de la columna vertebral. El riñón izquierdo debajo del diafragma y adyacente al vaso, y el riñón derecho descansa debajo del hígado. En el adulto pesa alrededor de 160 gramos. Tiene cerca de 11 centímetros de largo. Mide de 5 a 7 centímetros de ancho. La orina producida en los riñones es drenada en una cavidad conocida como pelvis renal y luego es canalizada desde cada riñón a través de unos conductos largos, los uréteres, y a la vejiga urinaria. Las funciones. Su principal es regular el volumen de plasma sanguíneo, la concentración de los productos de desecho en el plasma, la concentración de electrolitos y el pH del plasma. La estructura del riñón. La corteza renal es más externa y es de aspecto café rojizo y granular. La pirámide renal y la columna renal. La médula está compuesta por 8 a 15 pirámides renales cónicas superadas por las columnas renales. El cáliz menor, cáliz mayor y la pelvis renal. Cada pirámide se proyecta en una pequeña depresión llamada cáliz menor. Varios de ellos se unen y forman el cáliz mayor y estos se unen para formar la pelvis renal. Control de la micción. La pelvis renal colecta la orina y la transporta a los uréteres y estos a su vez a la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es un saco que cuando está vacío es piramidal y cuando está llena es ovoidea. La vejiga urinaria es drenada desde abajo por la uretra tubular. Irrigación del riñón. La sangre irriga por la arteria renal. Se divide en arterias interlobulares que pasan entre la pirámide y pirámide por la columna renal. La arteria arqueada nacen de las arterias interlobulares en el límite de la corteza y médula. Las arterias interlobulillares nacen de las arqueadas hacia la corteza. La nefrona es la unidad estructural y funcional básica de los riñones. Estará compuesta por el túbulo contorneado distal, el tubo colector, la cápsula glomerular, el tubo contorneado proximal y el asa de Henle. Filtración glomerular, ultrafiltrado, barreras de filtración glomerular. Las arteriolas aferentes liberan sangre en los glomérulos. La sangre que permanece en el glomérulo lo abandona a través de la arteria aferente. Los capilares tienen grandes poros en sus paredes, por ello son penetrables. La capa visceral de la cápsula de Bowman está compuesta por poocitos. Estos procesos en forma de pie o pedicelos se interdigitan alrededor de los capilares glomerulares. Filtración glomerular. La primera barrera de filtración potencial la constituyen los orificios capilares. Permite que las proteínas la atraviesen, pero están rodeados de cargas que representan algún obstáculo al paso de proteínas plasmáticas. La segunda barrera potencial es la membrana glomerular. Esta puede representar un cierto obstáculo para las proteínas plasmáticas. La tercera barrera de filtración es el diafragma de la hendidura. Las hendiduras proveen un pasadizo a las moléculas del filtrado para ingresar al interior del filtrado glomerular. Solo se filtra una porción muy pequeña de proteínas plasmáticas, pero solutos plasmáticos más pequeños se ingresa con facilidad en el ultrafiltrado glomerular. La presión hidrostática glomerular favorece la filtración, y la filtración hidrostática en la cápsula de Bowman y la presión coloidosmótica se oponen. Por lo tanto, la filtración depende de la suma de presiones hidrostáticas y las coloidosmóticas que actúan sobre la filtración sobre la barrera de filtración, favoreciendo la filtración u oponiéndose a ella. La absorción de sal y agua. Se produce alrededor de 180 litros de ultrafiltrado glomerular al día. De manera habitual, los riñones excretan solo de 1 a 2 litros de orina en un periodo de 24 horas. Por tanto, aproximadamente el 99% del filtrado debe recuperarse para ser destinado al sistema vascular, mientras que el 1% restante se excreta en la orina. El volumen de orina, sin embargo, varía de acuerdo con las necesidades del cuerpo. Cuando una persona está bien hidratada, la producción de orina se incrementa a un equivalente a 23 litros por día. En una deshidratación grave, cuando el cuerpo necesite conservar agua, produce solo 400 mililitros, un volumen que es el mínimo necesario para excretar los desechos metabólicos producidos por el cuerpo. Filtración. El agua plasmática y los solutos entran al ultrafiltrado glomerular. Reabsorción. Reabsorción es el retorno de las moléculas del filtrado desde los túbulos a la sangre. La reabsorción de agua desde el filtrado glomerular tiene lugar por ósmosis.
Reabsorción de sodio y agua en el túbulo contorneado proximal. El 85% de sal y agua filtrada son reabsorbidos de manera constante en la región proximal del túbulo y asa de Henle. La membrana del túbulo contorneado proximal es libremente permeable al agua. El agua sigue a la sal o los capilares peritubulares por ósmosis. El cloro lo hace en forma activa por atracción eléctrica y el sodio se transporta fuera del filtrado en forma activa. Sistema multiplicador contracorriente. El agua no puede transportarse en forma activa a través de la pared del túbulo y la ósmosis de agua no tiene lugar si el líquido tubular e intersticial son isotónicos entre sí, por lo que se crea un mecanismo de retroalimentación positiva que recibe el nombre de sistema multiplicador contracorriente, en el cual cuantas más sal saque la rama ascendente, más concentrado resulta el líquido que llegue de la rama descendente. Este mecanismo multiplica la concentración del líquido intersticial y del líquido de la rama descendente mediante los siguientes pasos. La salida de cloruro de sodio concentra el líquido intersticial. El líquido intersticial es hipertónico y el agua sale por ósmosis e ingresa a la sangre. Vasos rectos. Para que el sistema multiplicador contracorriente funcione, la mayor parte de la sal que es sacada de la rama ascendente debe de permanecer en el líquido intersticial de la médula, al mismo tiempo que el agua abandonada de la rama descendente debe ser removida por la sangre. Esto se logra gracias a los vasos rectos. Lo hace mediante 3 pasos. 1. La sal y otros solutos disueltos en líquido intersticial se difunden hacia los vasos rectos descendentes. 2. Estos solutos se difunden fuera de los vasos rectos ascendentes e ingresan al líquido intersticial. Y 3. El movimiento de agua del líquido intersticial a los vasos rectos ascendentes. Se dice que la función de los vasos rectos es extraer el agua del líquido intersticial de la médula renal. Efectos de la urea. La urea se difunde fuera de la parte profunda del tubo colector hacia el líquido intersticial. Este ingresa a la rama ascendente del asa de Henle y recircula en el líquido intersticial. La urea y ácido clorhídrico vuelven hipertónico al líquido intersticial. El agua abandona el tubo colector por ósmosis. Depuración plasmática renal. La depuración renal se refiere a la capacidad de los riñones para remover moléculas del plasma sanguíneo y excretarlas en la orina. El proceso de filtración promueve la depuración renal. El proceso de reabsorción mueve moléculas e iones particulares desde el filtrado en la sangre y de esa manera reduce la depuración renal de tales moléculas. El proceso de secreción es lo opuesto a la reabsorción, en donde las moléculas e iones secretados son movidos fuera de los capilares peritubulares hacia el líquido intersticial. Esto nos dice que la tasa de excreción es igual a la tasa de filtración más la tasa de secreción menos la tasa de reabsorción. Secreción tubular de fármacos. Muchas moléculas extrañas al cuerpo, conocidas en general como xenobióticos, en las que se incluyen toxinas y fármacos, son eliminadas en la orina con mayor rapidez gracias a ciertos acarreadores, los cuales son proteínas transportadoras, los cuales se describen como poliespecíficas porque son específicas para un espectro amplio de moléculas. El grupo principal de proteínas transportadoras es de la familia de transportador de aniones orgánicos. Depuración renal de la inulina. La inulina es un polímero del monosacárido fructosa que nos sirve para medir la tasa de filtración glomerular. Cuando se inyecta en la sangre, el glomérulo filtra la inulina y la cantidad excretada por minuto es exactamente igual a la que se filtró en el mismo lapso, debido a que este no se reabsorbe ni se secreta. La depuración plasmática renal se calcula por medio de la siguiente fórmula. Depuración plasmática renal es igual al volumen de orina por minuto por la concentración de la sustancia en orina, entre la concentración de la sustancia en plasma. Para realizar la fórmula tomaremos como ejemplo a la urea con los siguientes valores de muestra. Volumen de orina por minuto de 2 mililitros por minuto, concentración de urea en orina de 8 miligramos por mililitro y concentración de la sustancia en plasma de 0.4 miligramos por mililitro. Si hacemos los cálculos de nuestro resultado es de 40 mililitros por minuto. Medición del flujo sanguíneo. Toda la sangre que se dirige a los riñones puede ser depurada de un compuesto secretado en un solo paso, lo cual se logra secretándolo en los túbulos por transporte activo desde los capilares peritubulares.
Tal es el caso del ácido paraminipúrico, el cual ingresa a los capilares peritubulares y es secretado por acarreadores de la familia del transportador de anones orgánicos en el filtrado del túbulo contorneado proximal. Todo ácido paraminipúrico que ingresa es desechado en la orina. Con esto podemos utilizar el paraminipúrico para medir el flujo sanguíneo total. Reabsorción de la glucosa. La glucosa suele estar ausente en la orina, ya que normalmente las nefronas reabsorben por completo la glucosa y los aminoácidos filtrados. Lo anterior tiene lugar en el túbulo contorneado proximal y se lleva a cabo por transporte activo secundario en el cual interviene el sodio. Su transporte es por medio de acarreadores en los cuales influye la saturación de glucosa. Cuando la saturación es normal, los acarreadores no están saturados y la glucosa puede reabsorberse. Pero cuando no hay una concentración alta se suturan los transportadores y por lo tanto la glucosa no puede ser absorbida y se desecha en la orina. La glucosuria es cuando la glucosa aparece en la orina y aparece cuando los niveles de glucosa en sangre se elevan entre 180 a 200 miligramos por cada 100 mililitros. Esto puede darse en una persona que tenga diabetes mellitus. Control renal de electrolitos. Los riñones regulan las concentraciones en sangre de sodio, potasio, cloro, bicarbonato y fosfato. La concentración final de sodio y potasio en la orina varía de acuerdo con las necesidades del cuerpo por procesos que suceden en la parte más lejana del túbulo distal y en la región cortical del túbulo colector. La aldosterona es el principal mineralocorticoide que secreta la corteza suprarrenal y regula la reabsorción renal de sodio y la secreción de potasio. Reabsorción de sodio. Cerca del 90% del sodio filtrado se reabsorbe sin aldosterona en la región inicial de la nefrona, pero hay cierta cantidad importante que persiste. La aldosterona estimula la reabsorción de sodio en la parte más lejana del túbulo contorneado distal, pero el sitio primario de acción de la aldosterona es en el túbulo colector cortical. Excreción de potasio. Alrededor del 90% del potasio filtrado se reabsorbe en especial en el túbulo proximal. El potasio se secreta en sitios de la nefrona que son sensibles a la aldosterona, en la parte más lejana del túbulo distal y en el tubo colector cortical. El aumento de potasio en sangre por alimentos estimula la corteza suprarrenal para que secrete aldosterona, quien propicia un incremento en la secreción de potasio hacia el filtrado. Hay también una secreción de potasio independiente de aldosterona. La elevación de potasio en sangre causa en forma directa la inserción adicional de canales de potasio en la membrana del tubo colector cortical. En contraste, cuando el potasio en sangre desciende, tales canales de potasio resultan removidos de la membrana por endocitosis y se reduce la secreción de potasio. Control en la secreción de aldosterona. Una disminución de sodio en el plasma propicia una caída de volumen sanguíneo que es captada por el hipotálamo. El hipotálamo manda señales a la neurohipófisis para que secrete aldosterona y se reabsorba agua. De igual manera, una caída de volumen sanguíneo estimula el sistema yuxtaglomerular para que secrete renina, la cual después de varios procesos se convertirá en angiotensina 2 y también aumentará la secreción de aldosterona, lo que aumenta la absorción de sodio. Péptido natriurético auricular. Al aumentar el volumen sanguíneo aumenta la excreción de sodio, lo que a su vez propicia menor nivel de aldosterona. Esto se debe a que en las aurículas del corazón se produce la hormona antidiurética como respuesta al estiramiento de la cavidad por mayor volumen sanguíneo. Interrelación entre sodio, potasio e hidrógeno. Cuando existe un aumento de hidrógeno extracelular, este se introduce a las células y en su lugar se excreta potasio. Por lo tanto, al haber un exceso de hidrógeno y un aumento de potasio en el líquido extracelular, el pH de este se regula. Regulación del pH. En la acidosis existe un aumento de hidrógeno, lo que reduce el potasio en el filtrado y aumenta el hidrógeno excretado. La acidosis queda compensada por la elevación de potasio en la sangre. En la alcalosis existe una disminución de hidrógeno compensado por un aumento en la secreción de potasio en el filtrado. Los pacientes que padecen enfermedades como hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva o edema necesitan reducir su volumen sanguíneo y para lograrlo se emplean los diuréticos, los cuales incrementan el volumen de orina excretada.
Los diuréticos más usados se categorizan como diuréticos de asa, tiazidas, inhibidores de la anhidrasa carbónica, diuréticos osmóticos y diuréticos ahorradores de potasio. Los diuréticos de asa como la furosemida y ácido etacrínico son fármacos que actúan en el segmento grueso de la rama ascendente, inhibiendo el transporte activo de sodio, cloro y potasio fuera de este segmento. Las tiazidas como la hidroclorotiazida inhiben la reabsorción de sal y agua en la parte final de la rama ascendente y el primer segmento del túbulo contorneado distal. Los diuréticos inhibidores de anhidrasa carbónica como la acetilcolamida actúan en el túbulo contorneado proximal inhibiendo la anhidrasa carbónica para evitar la reabsorción de agua y a su vez bloquea la reabsorción de bicarbonato y sodio. Este tipo de diuréticos aumentan los iones hidrógeno y generan acidosis metabólica. Los diuréticos osmóticos como el manitol se encargan de reducir la reabsorción de agua por ósmosis en la parte final del túbulo contorneado distal y el túbulo colector cortical. Diuréticos ahorradores de potasio como la esperinolactonas actúan en la parte final del túbulo distal y el túbulo colector cortical inhibiendo la aldosterona, lo cual bloquea la reabsorción de sodio y la secreción de potasio.